Sea, te explico. Tiene la palabra Pedro Carazo. Bueno, estaba diciendo a ellos así en voz bajita, que después de la exposición tan brillante de Francisco, ¿qué voy a decir yo? Pocas cosas puedo decir. Pero algunas cosas tienen su sí. Bueno, pues primero que nada, agradeceros el poder estar aquí, ¿no? en este, en estas aforos tan diferentes, ¿no? Siempre que está dando Sara nunca ha sido con una pantalla delante, ¿no? Sino siempre ha sido con un grupito de personas delante. Y es una cosa así un poco para mí extraña. Eso lo decía Juan Diego, que a mí estos formatos no son los que más me gustan, pero bueno, que tenemos, ¿no? Gracias. Bueno, yo antes de comenzar, pues un poco tener en cuenta todo lo que ha dicho Francisco. Para mí, la Constitución, Sacrosanto, un concilio, una Constitución que se hace con todo ese recorrido que él ha esbozado así un poco brevemente. Pero si nos fijamos en la Constitución, de las 4 grandes constituciones pastorales, la que tiene menos contenido teológico es Sacrosanto Concilio. ¿Por qué? Porque sí tiene los primeros números, hasta el número 3, pues son números donde va dando una reflexión teológica y después de lo que entra prácticamente en la reforma, ¿no? Entonces no tiene ese contenido que puede tener una Gentium o puede tener una Verbum Dei o una norma distinta. También el enfoque distinto fue la primera constitución que salió, y no salió porque sí, sino porque, como bien el profesor Francisco, había un trabajo ya hecho mutante, ¿no? Gracias al movimiento litúrgico, gracias también al movimiento patrístico, movimiento bíblico, que de una forma u otra se fueron moviendo y fueron haciéndonos cuestionar realmente lo que estábamos celebrando. Entonces me resulta curioso cómo surge, ¿no? Pues todo este movimiento litúrgico y surge al descubrir la grandeza de la liturgia. Y cómo esa grandeza que tenía la liturgia, las personas, los fieles normales y incluso todo el mundo secular no lo conocía. ¿Por qué? Porque se había quedado reducido más a un ambiente conventual, más a un ambiente donde la liturgia se saboreaba y se valoraba. Entonces, es esa dimensión pastoral la que empieza a cuestionar todo lo que se estaba haciendo dentro de la celebración. Yo no estoy diciendo la celebración actual, sino que esa celebración antigua, esa celebración o ese ordo antiguo que se estaba haciendo habían visto la dimensión pastoral que tenía la liturgia. Eso es lo que lleva precisamente a cuestionarse, ¿no? Y yo ahí en el movimiento litúrgico desarrollaría sobre todo un montón de personajes, un montón de benedictinos y un montón de personas. Pero yo sobre todo destacaría dos que me parecen que son importantes, o muy importantes. Uno sería Leonardo Guardini, que todo lo que es la participación, en trabajar con los chavales y hacerles descubrir, ¿no? esa liturgia más participativa, o sea, centrándose de manera lo que era una celebración donde el sacerdote estaba celebrando, pero estaba celebrando en su historia y los demás cada uno tenían su movimiento. Unos estaban rezando el rosario, o estamos hablando no de los años 40 o los años 50, estamos hablando del principio del siglo pasado. Entonces había otra cosa, incluso estaba un sacerdote dando el sermón y el otro estaba celebrando la Eucaristía. No había una participación real en lo que era aquello que se estaba, en el sacramento que se estaba viviendo en ese momento. Porque el concepto era de que el sacerdote era el que estaba celebrando. Oíamos, íbamos, pero no estábamos. Y un segundo personaje que me parece importante es Orocace, ¿no? Pues todo el concepto de misterio, todo el concepto de esa presencia mistérica, que muchas veces se confundió Orocace con las religiones mistéricas, ¿no? Era el misterio y nuestro gran misterio, ¿cuál es?
es Jesucristo. ¿No? Pues eso acaba entrando dentro de lo que todo el movimiento litúrgico desde ahí se empieza, hay un replanteamiento, como ya Francisco realmente, ¿no? Entra incluso en todo lo que es el magisterio pontificio, ¿no? Los tres tíos pues estuvieron ofertando y trabajando. ¿Por qué? Porque realmente producir, se veía la necesidad, ¿no? Que se estaba perdiendo esa riqueza que realmente tenía la liturgia. Yo creo que en ese contexto tenemos que situar la encíclica. Yo creo, y es una opinión totalmente personal, que gracias a Sacrosanto Concilio se salvó el Concilio Vaticano II, ¿no? Porque los padres conciliares se reunían y tal, pero no se concretaba en nada, ¿no? Que se concretó realmente en esta carta o en este documento. Entonces yo creo que lo que aportó muchísimo es un trabajo que no nace de la nada, un trabajo que ya estaba hecho, pero se centra, creo más, en lo que es la reforma y el contenido teológico que da, pues es muy vasto, pero tan condensado, que muchas veces es difícil de poderse traducir en lo que es el texto del documento. Y de hecho, fijaros, todo lo que significó, y es una opinión totalmente personal, el posconcilio con toda la reforma litúrgica se basa en eso, en no haber tenido una base un poco más desarrollada de lo que era todo lo que se estaba moviendo dentro del concilio. Pensar cuántas reformas ya tenemos en el misal de Pablo VI, por lo menos 2 o 3 reformas ya han ido en el misal de Pablo VI, cosa que el misal que se hizo que nace del concilio de Trento, el misal, pues se llevó tantos siglos sin tampoco tener una reforma. Entonces, eso yo creo que sí, ese cuestionamiento, yo creo que sí tendríamos que hacerlo. Después, a mí sí que me gusta comentar un ejemplo que yo creo que puede dar mucha luz, ¿no? Solo tenemos siempre que distinguir las cosas que son esenciales, las cosas que son importantes y las cosas que son circunstanciales. Y eso en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo tengo aquí, llevando un proceso terapéutico, suelo utilizar este esquema, pero también cuando suelo utilizar un proceso catequético, lo suelo utilizar, y cuando suelo utilizar una clase de liturgia, también lo suelo utilizar. Hay cosas que son esenciales, que si las quitamos o las movemos, pues nos cargamos el laberinto, y eso no tiene nada que ver con lo que tenía que ser. Hay cosas importantes que se pueden discutir, más o menos, y se puede llegar a un consenso. Y hay cosas circunstanciales, bueno, que si están bien y si no están, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, eso dentro de la liturgia también es una de las cosas que tenemos que hablar, ¿no? Que muchas veces estamos más pendientes de cosas que son circunstanciales, cosas que son esenciales. Y dentro de la celebración o dentro de la vida cristiana, lo esencial que es, pues, como diría Fernando Guardini, lo esencial es Jesucristo. Nosotros no estamos buscando la sabiduría, sino que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Y eso lo remarca por activa y por pasiva toda la Constitución Sacrosanto. Entonces, nosotros, el misterio que estamos celebrando es el misterio de Cristo. Y para eso nos valemos de una serie de ritos, nos valemos de una serie de signos. Pero no podemos olvidar que la centralidad está en Jesucristo. Y ese misterio, que es el que celebramos en todos los sacramentos, de una forma especial en la Eucaristía, es el que nosotros nunca podemos olvidar. Y el que le tiene que dar consistencia a toda la celebración. Sacrosanto Concilio, también lo ha expresado, me parece perfectamente Francisco, ¿no? Yo tengo que referirme a él constantemente porque lo estoy replicando. Entonces, me parece que una cosa importante que ha reflejado, ¿no? Es ese doble sentido. Pero parece que no se te oye. No se me oye de la más fuerte. Ay, por Dios. Ese es mi gran problema. Bueno, lo que decía, que lo importante dentro de la celebración de la Eucaristía, ¿no? Esas dos realidades que han estado siempre, pero no siempre se han visualizado,
esa realidad sacrificial y esa realidad de comunión, de ese participar en el pan partido, claro, que para nosotros hablar de mesa dentro de ahora mismo de la celebración de la Eucaristía nos resulta curioso, muy normal, muy curioso, resulta normal, ¿no? Hablar de la mesa de la palabra, de la mesa de la Eucaristía, pero el concepto mesa, fijaros, no es un concepto sacrificial, es un concepto de convivio, es un concepto de convivencia, ¿no? Entonces, eso ha sido una entrada del concilio. Más es cuando nosotros solamente nos quedamos en la convivencia, nos quedamos solamente en la mesa y nos olvidamos que en la Eucaristía estamos celebrando también el misterio pascual, ¿no? Y también la mesa es un ara, no es solamente una mesa. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos, matizamos solamente una cosa o matizamos solamente la otra, entonces se nos cae todo este entramado. Entonces, el concilio continuamente está reclamando eso. Fijaros, si cogéis, sobre todo digo, estos primeros capítulos, los demás entran más en la reforma prácticamente, pero estos primeros capítulos es una continua, es repetir el misterio pascual, es un continuo repetir esa realidad y un continuo repetir la participación activa, consciente, plena, piadosa, fructuosa, que utilizan varios conceptos. ¿Por qué? Porque los dos elementos son elementos esenciales dentro de la celebración. Y no solamente, y es una de las realidades que también amplía el Sacrosanto Concilio, no solamente en la realidad eucarística, ¿no? Sino que también revaloriza todos los sacramentos. En todos los sacramentos no se utiliza el concepto mesa, pero sí se valora toda esa realidad, ¿no? Esa realidad donde está Cristo presente dentro de la celebración y donde estamos también participando en esa realidad comunitaria. Incluso en el sacramento de la penitencia, no es solamente el penitente y el sacerdote, también está toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado tuyo no es solamente pecado de la persona, sino que también es un pecado eclesial. Y la solución no es solamente una solución a la persona, sino que también es una solución, una absolución a toda la comunidad, ¿no? Entonces, son elementos que sí tenemos que ir siempre teniendo consciente, ¿no? Entonces, esa dimensión tanto de la presencia de Cristo como de la presencia de la comunidad, de la presencia de la iglesia, es una realidad que va continuamente reclamando. Yo creo que esas son de las cosas que muchas veces nosotros nos podemos seguir olvidando, ¿no? Dentro de una pastoral litúrgica, un elemento que siempre se olvida es esa importancia de la realidad de la vivencia que hay dentro de ese misterio que estamos celebrando. Y vuelvo a utilizar la palabra misterio, porque es la palabra de lo fundamental que está dentro de toda esa acción litúrgica. Nosotros no estamos en una sociedad como la nuestra, y eso creo que también ha sido un problema que no hemos podido tener dentro de lo que ha sido una reforma o un llevar adelante. El Concilio hemos intentado llegar a una realidad práctica de la celebración, donde las cosas tienen que tener un para qué, o un por qué. Y la historia es mucho más amplia, que es para que entrar en el camino del Señor las cosas no son simplemente cosas que se están viendo, percibiendo y teniendo, sino que tienen una dimensión mucho más abierta. Y eso yo creo que es lo que viene desde el concilio. Creo que todo el concilio Vaticano II, y eso no lo ha comentado Francisco, pero yo creo que también es importante. Todo lo que se habla aquí se está refiriendo al rito romano. No se está refiriendo a los otros ritos que también están dentro de la iglesia. Si nosotros vemos, por ejemplo, el rito hispano-mozárabico, vemos que ese rito no es simple y sencillo, ¿no? Es un rito mucho más ampuloso. Si vamos a los ritos orientales, pues ya nos digamos, ¿no? Entonces, la reforma litúrgica se está haciendo dentro del rito romano, que en definitiva es el rito que nosotros estamos celebrando. Un poquito más alto. Un poco lejos. Cuando veáis que bajo, cuando voy a decir que suba. Después, otro elemento que me parece que es importante
que tenemos que destacar y también se destaca dentro del concilio, del documento conciliar, y digo, y eso, esto hay que leerlo entre líneas, no son argumentaciones que aparece aquí literalmente, ¿no? Sino el reflujo, el flujo y reflujo que se establece entre fe, celebración y vida. Pero muchas veces nosotros pensamos que la liturgia simplemente, bueno, ya está, ¿no? La liturgia no es que está abierta para todo el mundo puede participar en la Eucaristía, todo el mundo puede participar en un bautizo, todo el mundo puede participar en los distintos sacramentos, las distintas realidades litúrgicas. Pero solamente vas a comprender, vas a tener una participación consciente, tiene fe. Si no tiene fe, tú estás celebrando la Eucaristía, tú crees allí. Ves a un hombre que hace una serie de cosas, se va vestido de una forma rara y que lee unas lecturas y que otros contestan y pone unas manos y después dice, presenta un trocito de pan. Eso, son las personas que no tienen fe, lo que perciben es eso. Nosotros solamente podremos percibir la grandeza del misterio cuando nos acercamos desde la fe. Entonces, la liturgia no es una realidad que dice todo el mundo puede entrar así, pero no todo el mundo podrá comprender eso. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa actitud de fe, pues es imposible que podamos comprender ese periodo. Poder resultar más o menos significativo, más o menos atrayente o más o menos completo, pero ya está. Entonces, eso es lo primero, pero es que la celebración, cuando nosotros la vivimos, como manifestaba Francisco, con ese carácter de memorial, con esa presencia real de la presencia de Dios ahí, esa fe en mí, eso refluye de mi fe. Esa fe que yo tengo ante la vivencia del misterio está refluyendo y está influyendo realmente en mi vida. Estoy profundizando en ese conocimiento de la fe. Pero es que también, si yo tengo una actitud de fe, yo me sitúo en la vida de una forma distinta. Y la vida también influye en esa fe que estoy viviendo. Entonces voy llevando mi vida a mi fe. Yo voy comprendiendo la fe también gracias a mi vida. Y la celebración también me lleva a una vida determinada. Yo creo que nosotros, el canto este que muchas veces cantamos en las comuniones con los ríos, la misa no termina aquí en la iglesia, por eso tendríamos que aplicarlo siempre, ¿no? Ahora comienza, ahora empezamos a vivir ese misterio que hemos recibido, porque no hemos estado sencillamente ahí, bueno, echando un ratito, ¿no? Sino que hemos recibido la grandeza y la fuerza de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esa es la gran vivencia que aparece dentro de la realidad litúrgica. Por eso la liturgia no es algo más. La liturgia no es, no, cuando estábamos allí en San Anselmo, lo que nos planteaban es la liturgia, que es la liturgia es la teología en acto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos celebrando eso, la presencia de Dios en acto. Ahí solamente podemos entrar desde ese concepto. ¿Por qué? Porque es Dios el que se hace allí presente. No se hace presente de una forma simbólica, no es aparentemente, no es un deseo porque yo me siento, ¿no? ¿Te sientes o no te sientes? La Eucaristía sigue siendo el cuerpo de Cristo. Te sientas o no te sientas, tú has recibido el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo cuando has recibido la solución. Entonces, esa es un poco la realidad que aparece, ese flujo y reflujo que hay en esas tres dimensiones que tienen que estar dentro de nuestra vida, digo, de una forma no específica, pero sí está dentro de esta Constitución. El poder descubrir cómo realmente la liturgia no es un elemento más de la vida. Pero si sigue profundizando más en esa historia y sigue profundizando en todo lo que fue la reforma litúrgica y todo lo que son los textos litúrgicos, todavía se podría llegar a una conclusión mayor, ¿no? Había un autor que hablaba de la dimensión teológica de la liturgia, que estaba allí, ¿no? que influyó mucho en esta constitución. Uno de los profesores, yo creo que va a ser rector, porque esto se gesta de una forma u otra también allí en San Anselmo, que era donde estaba el Instituto de Formación. Entonces, Paganini hablaba del sentido teológico que tenía la liturgia, pero si profundizas un poco más en el texto, puedes descubrir que la liturgia se convierte en la teología. Nosotros podríamos estudiar toda la teología desde la liturgia.
Se podría estudiar toda la cristología, se podría estudiar toda la neumatología, se podría estudiar toda la mariología. ¿Por qué? Porque en nuestros textos, en nuestras oraciones, en nuestra interpretación, en la Sagrada Escritura, ya la Iglesia la ha hecho una exégesis de la Sagrada Escritura. Esa exégesis está en los textos que cogemos cuando leemos, proclamamos o leemos en la Sagrada Escritura. Dentro de la Eucaristía, dentro de los sacramentos, no son textos que se han cogido porque a uno se lo ocurrió en ese momento. No, no, se está haciendo una exégesis, se está haciendo ya una interpretación de la Sagrada Escritura. Y no creo que no hace Francisco, que es muy buen biblista, o Juan Diego, que es una persona alucinante que le gusta mucho estudiar la Biblia. No, no, lo está haciendo la Iglesia. Entonces, toda esa riqueza es la que está dentro de la liturgia. Entonces, no solo, fijaros, la Biblia no solamente está en la Sagrada Escritura, sino en las mismas oraciones. Toda oración comienza con una anamnesis, comienza con un recordatorio de la palabra de Dios. Entonces, esa es una interpretación que se está haciendo, esa es una visión que se está dando de esa realidad que estamos viviendo. Entonces, esos elementos nosotros no los podemos olvidar, porque si nos olvidamos de eso, ¿de qué nos estamos olvidando? Pues, precisamente de lo que es fundamental dentro de nuestra interpretación. Pero una vez le leía a un autor, que no me acuerdo quién es, por eso no lo cito, que cualquier religión se definía por qué se definía, por sus dogmas y por su celebración. ¿Por qué religión? Bueno, pues también muchas veces nosotros nos definimos por eso, por lo que creemos, por nuestros dogmas, pero también nos definimos cómo esos dogmas los ponemos de manifiesto. Y eso es lo que se pone de manifiesto dentro de la acción litúrgica. Entonces, cuando nosotros renunciamos a esa realidad, bueno, estamos haciendo otra cosa. La liturgia, como decía también Francisco, que aparece en el documento de una forma explícita, y esto se aparece explícitamente, la liturgia no es la liturgia de una persona, de una comunidad, de un grupo, no, es la liturgia de la Iglesia. Y por eso tenemos que respetar realmente esa liturgia de la Iglesia. Tenemos que respetar realmente todos esos signos, esos símbolos, todo eso que significa. ¿Por qué? Porque no es el capricho de una persona, no es el capricho de un grupo de personas, sino que es toda la tradición de la Iglesia la que se ha venido corrigiendo. Cuando digo la tradición de la Iglesia, ¿qué digo? Francisco hace referencia a la oración de ayer, pues yo os haría referencia al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, si no se acuerdan de aquí, bueno, lo que viene a decir que la persona, que no podemos, cada odre nuevo, vino nuevo. ¿No? Entonces, tampoco podemos caer y dogmatizar un ritualismo. Y eso fue precisamente lo que se ha tratado de evitar. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero una razón fundamental, porque nosotros dogmatizamos un ritualismo, estamos cayendo en darle un carácter mágico a esa realidad. Es que si no es así, si se hace de otra forma, ya no vale. Una cosa es que yo mantengo una tradición, ¿por qué? Porque es la vida de la Iglesia y pensamos que eso es lo que realmente significa esta historia, a convertir toda esta realidad en algo. Siempre nos comentaban cuando yo recibía clases de liturgia aquí, ¿no? Esa singularidad que cuando una persona recibía, cogía el Señor, el sacerdote, no podía separar los dedos porque podía tener alguna partícula. Podemos caer en ese. Otra cosa es que yo banalice la Eucaristía, la coja de cualquier forma y la tenga de cualquier otra cosa, es que lo convierta todo en un. No sé si me estoy explicando la cosa. Lo convierta todo en una cosa, si no se hace así, ya no vale. Entonces, no, eso es lo que viene a corregir entonces. Que las cosas no son así. Esto es mucho más grande que eso. No nos podemos quedar, en lo que decía, en lo circunstancial. No nos podemos quedar en el detallito, ¿no? Tenemos que ir realmente a esa esencialidad, a esas cosas que son importantes dentro de la celebración. Pues, otro elemento es como el concilio, y también lo ha reflejado, que es un bonito disco, ¿no? Todo lo que es la liturgia entendida dentro de la historia de la salvación.
Y a mí, una de las cosas que siempre me llamó la atención, una anécdota que voy a contar. No sé si se puede contar aquí. Bueno, pues claro, cuando yo me a estudiar liturgia a Roma, ¿no? Cuando salí de San Anselmo, mi primera, bueno, pues vale, yo vengo de San Anselmo, mi primera salida de vacaciones que vine, ¿no? Bueno, estamos allí en la cárcel metidos, no, estudiar. Vine de vacaciones, vine de vacaciones, porque tengo que hacer ir a los obispos, saludarles. Les voy a saludar a los obispos, ponerse a su disposición, se de mesa, lo que usted quiera, me va. Entonces estoy allí en el obispado y aparece un cura que reside en la diócesis, una persona importante, con mucho renombre, una persona estudiada, todas esas cosas. No digo nada. Entonces este hombre me dice, pero qué bien, ¿qué estás por aquí? ¿Estás en Roma? No, así yo estuve allí, yo pasé por fiesta. Bueno, vale, ¿qué estás estudiando? Digo, mira, estudio liturgia. Se me queda así mirando y me dice, ¿liturgia? Y eso lo estoy de los tontos. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la liturgia era que también Francisco decía, no, ese ceremonial, ¿no? Eso no es para estudiarlo, tú coges el ritual, coges el misa o coges el reglamento, lo lees y punto pelota, ¿no? Ya no hace falta nunca ninguna realidad más. Uno simplemente hace eso. Después de abrir otro cubre, la liturgia es muy importante, ya no es lo que era, estuvo suavizado. ¿Qué quiere decir con esto? Una anécdota, el hombre no hizo ni con mala intención ni nada, era simplemente, te cuento una anécdota. Pero, ¿cuál ha sido el problema? Cuando nosotros hemos quitado la liturgia desde este esquema, la liturgia no ha estado dentro de esa concesión teológica, sino simplemente ha sido un ritualismo, simplemente ha sido cumplir una serie de normas. La liturgia simplemente era algo banal, era algo que no tenía importancia. Claro que sí, se veía todo ese misterio, bueno, pues ya con películas tan importante. Es justamente descubrirte una realidad diferente, hacerte descubrir que la liturgia pertenece a toda esa tradición que trae la historia de la salvación. Cómo Dios se está haciendo presente en la historia. Dios se culmina esa presencia en Jesucristo, pero Dios se sigue siendo presente en nuestra vida en la iglesia a través de los sacramentos. Y los sacramentos se manifiestan a través de una acción. Entonces, vivir en esa realidad nos hace comprender una dimensión también importante, una dimensión fundamental dentro de todo lo que significa el recorrido de la historia. Eso, explícitamente, aparece revelado en Sacrosanto Concilio. Y se supone que esto realmente es lo que nosotros tenemos que ser capaces de manifestar, ser capaces de vivir. Por eso, como también muy bien decía él, cuando nosotros vivimos una celebración litúrgica, tenemos que vivirla con desde ese gozo. Para que se convierte, si para el cristiano es esencial, lo que nos define como cristianos es Jesucristo. Para nosotros la celebración es algo esencial cuando nosotros hemos roto ese contacto con la liturgia, realmente nos hemos apartado de aquello que... Por ejemplo, una de las cosas que estoy dándole mucha vuelta ahora, ¿no? Porque sobre todo nosotros, aquí los católicos, pues, tenemos ese concepto de la necesidad de los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos están manifestando, en definitiva, la presencia y la realidad de nuestra fe. Y para nosotros son esenciales los sacramentos. Para el mundo protestante, los sacramentos no son esenciales. No son tan esenciales que no tienen sacramentos. Entonces, nosotros nos estamos dejando, creo yo, muchas veces influir por esas corrientes y nos estamos olvidando de la necesidad de nuestra vida sacramental. Yo no digo solamente, porque nos podemos centrar en lo que decía, pero ¿cuántas funciones de enfermo ha dado tú en este año? Yo una o dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un sacramento, ¿eh? Es el sacramento que nosotros tenemos para vivir realmente la enfermedad. Y si desarrolláis, de ahí Sacrosanto Concilio, cuando hable de la opción de los enfermos, hace una exposición un poquitín detallada del sacramento, ¿no? Pues un sacramento, y para nosotros es necesario. El sacramento de la reconciliación, o el sacramento de la Eucaristía, o muchas veces cuando son nuestros debates,
Estamos celebrando el sacramento de la confirmación, que ya se ha convertido en un sacramento ritual. Entonces, los debates somos rituales en vez de valorar realmente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo a Cristo. Entonces, esas realidades son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero primero estoy hablando mucho de Cristo, pero el Sacrosantum Concilio no se reduce, porque nosotros nuestra fe no es una fe solamente cristológica, sino nuestra fe trinitaria. En toda la exposición del Sacrosantum Concilio es continua la referencia a la Trinidad. La presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu. Y cómo a través del Espíritu nosotros estamos realmente en la presencia del Hijo. Eso es un continuo dentro de Sacrosantum Concilio. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco podemos caer en un cristocentrismo, ¿no? Nuestra fe es una fe trinitaria, donde Cristo tiene un lugar esencial, que es el que le da contenido a la historia, ¿no? Pero no nos podemos ver tampoco de esa dimensión trinitaria, y de esa dimensión también oferente que tenemos que estar viviendo. 10 minutos, ¿te parece? Sí, cuando tú me digas, yo me propongo. Yo me adapto. Lo de la participación, dos cosas. La participación, es decir, una participación activa, consciente y plena. Para tener una participación activa, consciente y plena, para ser consciente tenemos realmente que conocer. Si no conocemos, eso es imposible. El documento habla continuamente de la formación, pero ¿qué es la formación? Es más criticada a centro de la formación no la queremos ni nosotros. Entonces, ¿cuántos cursos de liturgia o cuántas asignaturas de liturgia, cuántos créditos tiene aquí? Pues tiene dos asignaturas, sencillamente. Si es tan esencial, con dos asignaturas y una introductoria, ya que replantearse a veces, ¿no? Entonces, pues, si nosotros no somos conscientes de lo que estamos celebrando, pues podemos caer en una tontería. Mi gran problema el otro día, además, hoy día todo es liturgia. El otro día, me dice, no, vamos a sacar no sé qué imagen y vamos a poner los 6 candelabros como la liturgia dice. Como dice la liturgia, que poner 6 candelabros para sacar a Cristo de no sé cuánto. Ahora todo es liturgia. ¿Esto es litúrgico o no es litúrgico? Digo, estoy equivocando. No estoy equivocando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cayendo en un normalismo que no tiene nada que ver con lo que estamos celebrando. Esta es otra historia. Entonces, esa inconsciencia, ese no ser consciente de realmente lo que estamos haciendo, nos lleva a realidades que no estamos trabajando. La participación no es que yo me esté moviendo mucho para ir para abajo, más una salud muy participativa. Venga, toda la gente, que todo se mueve. Entonces, bueno, es que el silencio no es participativo, el ponente de rodillas no es participativo, el levantarte no es participativo. Participativo significa que realmente estás participando, está tu corazón ahí y pleno ahí, está toda tu persona está ahí. ¿No? Siempre me acuerdo de una expresión que una chavala bueno, estoy copiando en la misa, le digo, porque yo estoy de cuerpo presente y de mente ausente. No nos vale, ¿no? Tiene que ser estoy allí, cuando simplemente digo que estoy gozando de eso. Y cuando estoy siendo lector, estoy escuchando. Y no es que esté para arriba, abajo, no es que esté moviéndome, eso no participa, eso es otra cosa. Por eso os decía que muchas veces una mala interpretación de Sacrosantum Concilio es no tener explicitado bien las cosas a que nos ha llevado. Esa participativa, venga, todo el mundo con los patrones para adelante. Con la música litúrgica tiene un contenido. No puede ser cualquier cosa. Que la canción esta de Manolo Carrasco es preciosa y la vamos a poner porque en la comunión habla de que tú y que yo y el amor y no sé qué. ¿Vale? Pero cuando tú estás haciendo la canción de Manolo Carrasco, estás pensando en la discoteca, hablando con la chavalita, no estás pensando en nuestro Señor Jesucristo, que estás pensando en la Eucaristía, ¿no? Y es mala la canción, ¿no? Preciosa, maravillosa. Es que el contexto es otro, ¿no?
El concepto del voto es que la música no es simplemente la música, sino que otra cosa es la celebración. Que te plantifica un concierto, tenemos un concierto y una celebración, y lo vamos usando, ¿no? Que tampoco es eso. Que cantamos bien, sí, es precioso, y el canto es precioso, la letra es un alucinante. Usted está cantando, y estoy celebrando, y estamos aquí, a ver quién hace. Después, otra historia que tampoco aparece ahí, no aparece explícitamente, no aparece, sí aparece, pero no aparece explícitamente, ¿no? O sea, los autores tienen una versión, una visión realmente personalista a la persona, trata a la persona entera, es decir, a la persona que se relaciona con uno mismo, que es capaz de entrar en su interioridad, la persona que es capaz de relacionarse con los demás, la persona que se relaciona con una trascendencia, con la presencia de Dios, y la persona que también está en un ambiente. Eso también tenemos que tenerlo presente. Porque tenemos que tener también presente el contexto en el que nosotros estamos celebrando. No es lo mismo, como un ejemplo, no es lo mismo celebrar la Eucaristía en un convento de monjas de clausura que celebrar la Eucaristía en Lepe con 200 niños, allí cada uno moviéndose, haciendo sus cosas. El contexto es lo esencial, lo tengo que mantener, lo importante lo voy a mantener, pero hay circunstancias que tengo que vivir. Yo estoy en un contexto determinado. Y eso lo tengo que tener presente también. Y eso también lo tengo que esperar, la encíclica, o la encíclica, o sea, el documento. Y te habla de cómo tiene que haber distintas adaptaciones, y cómo hay momentos y hay realidades que hay que tener en cuenta. Eso aparece explicitado también en el documento. Y después me quedan 5 minutos. Simplemente otra cosa que me parece que es importante, y yo creo que esto ahora mismo es una de las cosas más esenciales que tenemos que vivir. La liturgia tiene que ser una escuela de espiritualidad. Y yo creo que ese es uno de los grandes hándicaps que no tenemos como iglesia. Hubo un momento en que se decía, en una época se decía, Cristo es iglesia, no. Después se empezó a decir, bueno, religión no, fe sí, ¿no? Y ahora se está diciendo, bueno, pues queremos tener una espiritualidad. Una espiritualidad donde me vaya con Dios. Yo cuento una anécdota que me pasó hace un montón de años. Estaba en un congreso, en un curso de psicología, sobre todo lo que era la psicología espiritual. Me sorprendió mucho porque ya eran psicólogos, psiquiatras, entonces, cuando estuvimos hablando de la espiritualidad oriental, de cómo se descubría, que si el yoga, que si el reiki, que si de esto de demás. Y entonces ya un profesor de lo que estaba dando el curso, en una mesa de redonda, dice, bueno, pero es que nosotros en Occidente tenemos una espiritualidad cristiana. Y nosotros nos hemos olvidado de esa espiritualidad y estamos buscando por ahí lo que sea, ¿no? Y decía este hombre, a mí que me digan que Teresa de Jesús no tiene una espiritualidad, no es una persona feliz, o Francisco de Asís no es una persona feliz. Teníamos una espiritualidad. Estaban los, mira, DSM-4, dime que lo tenían, ¿no? Decía el psicólogo. No, pues nosotros no hemos olvidado eso. ¿Y dónde está la fuente de nuestra espiritualidad? Precisamente dentro de la celebración litúrgica. Esto lo utilizamos ahora continuamente, estamos todo el año con el año litúrgico, el tiempo fuerte, los tiempos no fuertes, es cierto, que nos podemos quedar en la palabrería y no descubrir que eso es una espiritualidad, y eso es una forma realmente de ir viviendo nuestra vida. Nos podemos quedar en la liturgia, el oficio de eso tiene una espiritualidad. Los sacramentos tienen una espiritualidad. Tenemos que recuperar esa realidad. Porque, como decía Chesterton, cuando dejamos de creer en Dios, empezamos a creer en tonterías, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos también de esa presencia de Dios en nuestra vida, pues tenemos que buscar lo que sea. Y ese
esa fuente que decía y ese culmen es la Eucaristía y es la Sagrada Liturgia. La liturgia es donde nosotros vamos, de nuestra fe, donde nosotros nos alimentamos para poder vivir realmente. ¿Es sentido? Muchas gracias. Muy bien, pues para los que estáis conectados vía virtual, vamos a hacer una pausa hasta las 12:10. Nosotros vamos a ir a tomar un café, vosotros también podéis tomarlo si queréis. Y a las 12:10 volvemos a estar aquí. Por favor, y pensando qué preguntas queréis hacerle a nuestros ponentes, que sean breves, ¿eh? No podemos hacer nuevas ponencias en las preguntas. A ellos también les pediremos brevedad las respuestas, pero hagamos preguntas breves, ¿de acuerdo? Muchas gracias.